Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo que es la osteología de la pelvis, ¿cierto? Todo lo del miembro posterior y vamos a empezar con la pelvis. La pelvis está conformada pues por lo que son dos coxales y cada coxal va a tener otros tres huesos, ¿cierto? Todos los va a contener lo que es el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, del ilion, ¿qué decimos? Que vamos a tener en cuanto a los accidentes las alas del ilion, que entonces esa alación hacia medial va a ser la tuberosidad sacra y si va hacia lateral viene a ser la tuberosidad coxal. Esa tuberosidad coxal en nosotros es, digamos, donde se hacen los gorditos, pues en la parte lateral. Si ustedes más hacia ventral tocan esa estructura ósea, eso viene a ser pues parte de la pelvis, más exactamente esa tuberosidad. Vamos también para tener lo que es una escotadura isquiática mayor y una espina isquiática. En cuanto a las estructuras del isquion, entonces la parte más posterior de este hueso de la pelvis, vamos a tener la tuberosidad isquiática. Esa tuberosidad isquiática en nosotros es, digamos, cuando un flaquito o una flaquita llega y se le sienta en sus piernas y usted le va a decir, ay, como móvete, móvete que me estás tallando, ¿cierto? Ese es ese huesito tallador. Esa es la tuberosidad isquiática como tal, ¿cierto? Donde están, digamos, como tal los glúteos de nosotros. Vamos a tener el arco isquiático y por último la escotadura isquiática menor. En cuanto al pubis, entonces ese hacia adelante vamos a tener lo que es el reborde pélvico, digamos en la palpación, en un bovino no tanto en el equino, pero en un bovino es de referente pues para encontrar pues lo que es el útero. Hacia adelante vamos a tener lo que es el pecten del pubis, que es una eminencia ósea, que es ahí donde se inserta el tendón prepúbico. Este ya habíamos hablado pues que es parte de ayuda a la inserción del músculo recto abdominal. El acetábulo, entonces decimos que tenemos la cara lunata o articular, fosa acetabular que es el espacio y la escotadura que ya la vamos a ver. Entonces, los coxales van a estar unidos gracias a lo que es la sínfisis pelviana. Y también vamos a tener pues otra estructura que es como tal el agujero obturador. Entonces acá en esta imagen tenemos hacia este nivel lo que es ilion, isquion y pubis a este nivel. Pecten del pubis es algo similar a esto, una eminencia ósea que va hacia craneal. Tenemos el acetábulo con la cara lunata o articular, la fosa y la escotadura que es el espacio, ¿cierto? Porque no es completa. Una escotadura esquiática menor, una espina esquiática y una escotadura esquiática mayor. Básicamente eso. Y acá encontraríamos, perdón, lo que es la tuberosidad isquiática. En esta otra imagen vamos a ver pues, otra de las estructuras más adelante. Bueno, el sacro. Entonces el sacro es la fusión de tres vértebras hacia el cuerpo del sacro hacia adelante. Esta parte de acá es muy eminente, entonces se conoce como el promontorio del sacro. Vamos a tener una cresta sacra media, que es esta que se encuentra acá, que es como esa fusión de los procesos espinosos. Agujeros sacros dorsales y ventrales, estos que se encuentran acá. Y las alas del sacro, que vienen a ser estas estructuras que tenemos acá. Del sacro hacia posterior ya seguimos con las vértebras coxígeas, que son las que forman básicamente la cola. En promedio vamos a encontrar 20 y ellas van perdiendo esos accidentes como los procesos espinosos, transversos, etcétera, los van perdiendo a medida que se distancian del cuerpo, o sea que ya en la última, digamos así, porción de la cola, lo que encontramos ya es un hueso en forma algo rectangular y lisa, no va a tener pues como mucha estructura como tal o mayor importancia. El fémur, entonces del fémur decimos pues que tiene cabeza, un cuello. Dentro de la cabeza va a haber un espacio, que tenemos acá, que se conoce como la fovea capitis. Es ahí donde se inserta el ligamento
de la cabeza del fémur. Vamos a tener un trocánter mayor, este mismo que se ve acá, un trocánter menor. Hay otros textos que a veces mencionan como el tercer trocánter, por eso los pongo pues como en incógnita. Y lo mencionan más o menos a este nivel, pero es mucho más relevante, más prominente en los equinos. Vamos a tener entonces acá la fosa intertrocantérica. Eso en cuanto a la epífisis proximal. Si nos vamos ya para la distal, entonces vamos a tener los cóndilos. Vamos a tener cóndilos y epicóndilos, esas eminencias óseas que se hacen hacia el lateral de los cóndilos. Vamos a tener lo que son favelas o sesamoideos. Voy a mostrar en esta imagen. Estas son las favelas o sesamoideos del gastronemio y esta del músculo popliteo. Esas son estructuras óseas que ayudan a la inserción muscular y son de relevancia e importancia en cirugía o en ortopedia de rodilla, cuando hay luxación de patela o cuando hay, digamos, afección de los ligamentos cruzados. ¿Cierto? Entonces una estructura pues para tener en cuenta, muy en cuenta. Por decir acá en esta imagen, se muestra una superficie articular y es lisa, obviamente, ¿cierto? Esta que se encuentra acá, más o menos esta. Principalmente esta es como la más visible. Esa viene a ser la superficie articular para estas favelas, pues, o sesamoideos. Vamos a tener entonces este espacio acá, la fosa intercondilia, superficie poplitea, es acá este nivel, donde también vamos a tener músculo, vamos a tener nervio, arteria, linfonódulo también popliteo. Tróclea o superficie patelar es toda esta por donde se desliza la patela y vamos a tener las crestas trocleares, una lateral y otra medial. Bueno, en cuanto a la tibia, decimos entonces la fíbula, es el fíbula o peroné, ya es más que todo peroné, es más un nombre más antiguo. Va a tener una cabeza, un cuerpo y más hacia distal, si la seguimos, vamos a tener esta otra imagen, que se conoce como el maléolo lateral. Para que ustedes se ubiquen mejor en nosotros, vienen a ser los tobillos. Entonces, su tobillo lateral, digámoslo así, si lo lleváramos como a un carnívoro, viene a ser el maléolo lateral. Seguimos con la espina de la tibia, que se encuentra acá. Los cóndilos, que son las superficies lisas, pues donde articulan los cóndilos del fémur. La tuberosidad de la tibia es esta eminencia que se encuentra acá. Es ahí donde se inserta el ligamento patelar medio. Esta es la tuberosidad de la tibia. Cresta de la tibia o espinilla es toda esta eminencia que tenemos acá, muy común, digamos, medio en las espinillas, cuando estamos, digamos así, jugando fútbol, esa superficie más rostral o craneal, perdón, más craneal de la tibia. El sesamoideo del popliteo que ya lo mencionamos, y se nos va un poquito más hacia distal, vamos a tener entonces la cóclea, que viene a ser esa superficie articular, ya en la epífisis distal de la tibia. Y ya por último el maléolo medial, que es esa eminencia ósea, pero ya formándola del hueso de la tibia. Vamos a tener también lo que es la rótula, que es esta estructura ósea que se encuentra acá, que se desliza por toda la tróclea o por toda la... se me fue. Hombre, qué pena. Sí, tróclea o superficie patelar. Se dice que es un hueso sesamoideo. Entonces, hacia acá, hacia proximal, vamos a tener el músculo cuádriceps, emite su tendón que pasa sobre la patela
y termina insertándose acá en la tuberosidad de la tibia. Y este es el encargado pues como de ayudar a la extensión de la rodilla. Ya nos vamos más hacia distal y tenemos entonces lo que son los huesos del tarso. Recuerden que estos siempre se mencionan de medial hacia lateral. Entonces vamos a tener el tarso tibial, porque acá articula la tibia como tal, y el tarso fibular. Vamos a tener el tarso central y 4, y tarso 1, 2 y 3. Eso en cuanto a los huesos pues, del tarso, en los carnívoros. El metatarso, entonces vamos a tener el metatarso 1, 2, 3, 4 y 5. Este es muy poco perceptible, la verdad, entonces principalmente son estos que tenemos acá. Ya si nos vamos entonces a las falanges, tenemos lo que es una falange proximal, esta parte de acá, proximal, perdón, esta de acá, una falange proximal, una falange distal, media, perdón, y una falange distal. Que es ahí donde ya vamos a encontrar pues como tal la uña. Vamos a tener unos sesamoideos a ese nivel, la articulación metacarpofalángica. Digamos, si ustedes han visto que algunos caninos, digamos, muy común verlo en los pastores alemanes, pero también resulta pues en perritos criollos, que les sale como un huesito accesorio o una uña accesoria. Esa en ciertos casos a veces de pronto por estética o porque es una uña que no va a tener roce, desgaste, entonces tiende a crecer y a perforar en sí la piel, ¿cierto? Y se vuelve muy dolorosa. Entonces, para evitar estos problemas, lo mejor que hay que hacer es extraerlo. Y a veces es una porción pequeña de hueso unida a un tramo de piel. Es eso básicamente. Bueno, en cuanto a los ligamentos, entonces, los ligamentos de la pelvis, entonces tenemos el sacrotuberoso, que es este que se encuentra acá, y el sacroiliaco, entre el sacro y el ilio. Este sacrotuberoso es muy común verlo en bovinos, se conoce como el ligamento sacrotuberoso ancho porque es todo elongado a este nivel, y resulta que estos ligamentos se distienden, no sé, ¿cómo se dice? Se relajan, por decirlo así, en el momento del parto. Entonces es muy común usted ver o escuchar el término como, uy, la vaca ya está anquihundida. ¿Y qué pasa? Que estos ligamentos se relajan y forman como especie de un ángulo. Y usted los palpa, son movibles, no están tensos. Y eso quiere decir, pues, como el animal casi que está próximo al inicio, al proceso, pues, del parto. Los ligamentos de la cadera, entre lo que es pues el coxalo, el acetábulo pues, y el fémur. Entonces, los dos principales son imagen de equinos, pero en el canino viene a ser este ligamento de acá, que va de la fovea capitis a la fosa acetabular, y se conoce como el ligamento de la cabeza del fémur. Y este va a ser el transverso del acetábulo. Pero el principal es el de la cabeza del fémur. Digamos, cuando estamos haciendo una necropsia, una vez incida la cápsula articular, si no vamos muy profundo, podemos apreciar este, pues, como tal in situ. En porcinos es muy común por peleas o por transporte o por manejo, digamos, cuando están lechones que resultan caídos, ¿cierto? O a veces, pues, que no se paran y resultan, pues, como con la cadera, digamos así, hinchada o no consienten. Eh, ¿Cómo se dice? Asentar el miembro, o cuando empiezan a montar a veces que quedan abiertos pues como especie de un sapo, ¿cierto? Eso es muy común que se dé un desgarre de esa cápsula articular o una ruptura o un desgarro, perdón, del ligamento de la cabeza del fémur. Cuando usted hace la necropsia, lo encuentra desgarrado y a veces con coágulos de sangre, ¿cierto? Con inflamación. Entonces es importante pues saber estas estructuras para ustedes llegar como a decir posibles diagnósticos como ruptura de la cápsula
o ruptura del ligamento de la cabeza del fémur. Y ya en la necropsia como puede ser pues como tal corroborado. En cuanto a los ligamentos de la rodilla, entonces tenemos el femoropateral medial y lateral, está entre fémur y patela, entonces esto es de acá, es el femoropateral, y al otro lado estaría el otro. También vamos a tener estos los que son los femorotibiales. Y el principal, digamos, en este no va a haber los ligamentos rotulianos al medio, no, acá es uno que es el principal. Ay, disculpe un momentico, qué pena. Este en esta imagen, que es el principal, que viene a ser el ligamento patelar medio o rotuliano. Entonces acá tenemos la patela, hacia acá arriba el músculo cuádriceps y baja este tendón, perdón, este ligamento a insertarse acá en la tuberosidad de la tibia. Es muy, muy palpable. A veces cuando se da la luxación de la, ahí es donde se hace pues como el examen, el reflejo patelar. Es bastante, sí, importante tenerlo. Y pasamos a lo que son los ligamentos cruzados de la rodilla. Ya estos sí son un poco más, estos sí están dentro de la cápsula articular. Entonces, tenemos acá el ligamento cruzado craneal, este, que va de la parte posterior del fémur hacia lo más craneal de la tibia. Y el caudal, que estaría en una disposición al contrario. Entonces, ¿qué pasa acá? Es muy común en accidentes como, sí, pues, un accidente es como que los pisa un carro, los atropella pues un carro, una moto, y el animal queda cojeando. Y es muy común que se dé ruptura los ligamentos cruzados. Entonces, para eso hay una prueba de cajón, que en qué consiste en sostener firmemente el fémur y desplazar la rodilla hacia craneal, la rodilla, perdón, no, la tibia, en desplazar la tibia hacia craneal y también hacia caudal. Entonces, si la rodilla se desplaza hacia craneal, ruptura del cruzado craneal. Y si se desplaza hacia caudal, ruptura del cruzado caudal. Es básicamente su mismo nombre, pues lo dice. Si ustedes miran la imagen y la detallan, eh, les da, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede usted mirar? Este cruzado craneal lo que evita es que la tibia se vaya hacia craneal. Entonces, al no existir o al estar roto, entonces este ligamento solo no permite que se vaya hacia atrás. Entonces, al llevarlo hacia adelante, usted lo va a hacer tranquilamente. Esto generalmente se hace pues bajo sedación porque es bastante doloroso. Bueno, cuanto a la miología del cinturón pelviano, mmm, vamos a ver básicamente esta imagen de Popesco. Es el mejor referente pues, que podemos tener en cuanto a los músculos. Entonces, vamos a tener un glúteo superficial, un glúteo medio, un sartorio de esta posición y un tensor de la fascia lata. Eso en cuanto pues, a los más superficiales. Ya la miología pues, más interna, tenemos el obturador interno y externo, los gemelos, cuadrado femoral, el músculo piriforme, que este es uno nuevo, y el aductor cruzacaudalis, ya le voy a mostrar este dónde está, y el músculo popliteo. Estos son músculos pues un poco más profundos que pueden encontrar pues a ese nivel. Si tenemos acá todo el 9, viene a ser el músculo bíceps femoral. Ya el 15 es el que habla pues del aductor cruzacaudalis, que es un músculo que no se encuentra pues, en las demás especies. Este sí es de estas. Miología del muslo. Entonces tenemos bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Entonces bíceps femoral a este nivel era el que teníamos todo. El 19 viene a ser, si está más hacia lateral, sería el semitendinoso y a esa medial el semimembranoso. Son músculos que sirven para la aplicación de medicamentos intramusculares. Es el punto básico pues, para las aplicaciones acá.
Ya desde la cara medial, entonces tenemos el sartorio que tiene dos porciones, una craneal caudal, y ya desde la vista medial, en la cara pues interna, tenemos lo que es aductor, pectíneo y por último el gracilis. Entonces tenemos gracilis, aductor y este pequeño de acá, el músculo pectíneo, visto desde la cara interna. Y acá lo que sería el sartorio, su porción craneal y porción caudal. El cuádriceps femoral. Entonces este músculo se encuentra a este nivel. Va a tener pues los tres bastos y un recto femoral. Basto lateral medial y basto lateral medial intermedio y un recto femoral. Sí. Las con sus diferentes pues, porciones. Si nos vamos un poco más a distal, ya en cuanto a los músculos que se encuentran pues, en la pierna, básicamente la estructura ósea en la tibia, vamos a tener este conjunto de músculos, ¿cierto? Un tibial craneal, extensor digital largo, peroneo corto, digital lateral y un extensor digital corto. Estos músculos van a tener una distribución craniolateral. Si ustedes tocan su tibia, ustedes van a ver que hacia craneal hay músculo y hacia lateral también. Pero si miran esa parte medial, esa parte un poco más medial, o la cara opuesta pues a donde tocamos ahora, vemos que es netamente hueso. Entonces, ¿qué decimos? Que son músculos que tienen una distribución craniolaterales y vamos a hacer el ejercicio. Si usted contrae esos músculos, ¿qué va a pasar? Se va a flexionar el tarso y a su vez va a extender los dedos. Entonces, esa es la función como tal, ¿cierto? Flexionar el tarso porque miren que el ángulo se está cortando y los dedos se van a extender. Estos nervios van a estar a cargo del nervio, perdón, estos músculos están inervados a cargo del nervio fibular. Entonces tenemos acá el amarillo, un tibial craneal, un extensor digital largo, peroneo largo y este pequeño de acá sería el peroneo corto. Y este que solo se ve el tendón, que miren que va hacia acá, hacia el dedo lateral, sería un extensor digital lateral. Y este moradito, que ya está más hacia distal, se conoce como un extensor digital corto. Músculos craniolaterales. Entonces, ellos se contraen y este ángulo que encontramos acá se va a ver disminuido y los dedos van a ir hacia este nivel. Entonces, se van a extender como tal. Ya pasamos a los músculos caudales del hueso, pues como tal, de la tibia. Entonces, vamos a encontrar el músculo gastrocnemio, que va a tener dos porciones, una medial y una lateral. Un músculo flexor digital superficial, digital profundo y un tibial caudal. Entonces, ¿qué decimos de eso? Son flexores digitales y extensores del tarso. Van a generar pues el efecto contrario a lo que mencionábamos ahora. ¿Qué estructura importante tenemos acá? El tendón calcáneo. Es uno de los más resaltantes o el talón de Aquiles, como se dice. Y estos músculos estarán inervados por el nervio tibial. Entonces, volvemos a la misma imagen. El verde, el músculo gastrocnemio, este moradito del flexor digital profundo y este de acá el flexor digital superficial. Y esta parte que tenemos acá se conoce como el tendón calcáneo, ¿cierto? A veces hay ruptura de este o puede verse pues como traumatizado o a veces incidido. En cuanto a la inervación, el genitofemoral, este lo habíamos visto pues, en cuanto a la pared abdominal, este a veces se menciona pues como en alguna de las dos partes. El nervio femoral, básicamente va al músculo cuádriceps femoral. El nervio obturador, de importancia cuando estamos en el proceso del parto, es un nervio que está muy expuesto, pasa por todo el canal del parto e ingresa por el agujero obturador. Entonces, hay la importancia de que un animal, de que un
de que la cría no se quede mucho tiempo en el canal del parto porque puede comprimir este nervio y por ende generar una, se conoce el animal pues como que cuando cae que queda como extendido como un sapo, ¿cierto? Que va a tener las piernas como un sapo, va a estar abierto como tal. ¿Por qué? Porque este nervio va a los músculos aductores, que son los encargados de acercar el miembro como hacia el eje medio. Abducir es alejarlo y aducir es volverlo pues como a la posición normal. Los glúteos craneal y caudal, en cuanto a la miología del cinturón pelviano. El nervio pudendo, este también a veces tiene relevancia en cuanto a bloqueos nerviosos. Y por último, el nervio ciático, que es el nervio pues más grande que se encuentra en parte pues del cinturón pelviano y va más hacia distal, que va a terminar en dos ramas que viene a ser el nervio tibial, que va a los músculos caudales de la pierna, y el nervio fibular a los músculos craneolaterales que se encuentran pues ahí. Entonces acá podemos ver una disección donde a este nivel vamos a tener el ciático y va a emitir dos ramas, una fibular que va más hacia lateral y una tibial que se mete en todo el músculo gastrocnemio. También obviamente es de importancia en cuanto a las inyecciones intramusculares, mirar muy bien pues dónde se está depositando el anestésico y también en bovinos, porque se suele inyectar, las inyecciones intramusculares son a este nivel y si no somos cuidadosos, a veces en terneros es muy común generarle un daño. Lo que les decía del pudendo, digamos manipulaciones del pene o estructuras anexas, mire que este pasa por todo el reborde isquiático, este de acá atrás, ¿cierto? Es palpable, usted deposita ahí el anestésico y ya va a bloquear pues las estructuras que este lleva como tal a cargo. Bueno, la presentación viene hasta acá.